Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Según el ministro de Finanzas, Juan David Hirosquín, se tendrán nuevas medidas para hacer reducir el déficit del país Aruba. Atención que según lo comentado el ministro de Finanzas Juan David Hirosquín, el gobierno está trabajando para reducir el déficit del país y se quiere lograr esto viendo cómo se pueden reducir los gastos en general. Cada ministro recibió la tarea de ver qué ángulos se pueden reducir los gastos de sus carteras y asimismo se quiere menguar el déficit más tanto por la responsabilidad de Belasting. De igual forma se está tratando el tema del AOV, el cual hasta el 2025 está sostenible. Este departamento pronostica que los gastos serán más altos que la entrada y ellos están viendo qué hacer para este punto. De esta forma se deben estipular cuáles son las medidas que se deben adoptar, primero para bajar los gastos de gobierno, segundo para reducir el déficit del país y que estas medidas no afecten negativamente a la comunidad. Noticias Caracol, nuestro canal aliado, obtuvo en exclusiva un nuevo video del atentado terrorista contra un supermercado en Colombia, hecho que le costó la vida a 4 personas. Veamos las imágenes de esta explosión. Eran las 7:26 de la noche del martes cuando esta mujer de blusa azul y short negro se acercó al paquetero del supermercado Mercamés. Parecía intranquila. Su intención era dejar este paquete mientras supuestamente efectuaba una compra dentro del establecimiento. Uno de los trabajadores lo recibió, le entregó una ficha de control, lo cerró y le puso la otra ficha de identificación encima. La bolsa negra permaneció cerca de 6 minutos en ese mismo lugar. Trabajadores, compradores y visitantes espontáneos pasaron frente al artefacto explosivo sin conocer su contenido. A las 7:32 de la noche la cámara registró la detonación. El desespero se apoderó de este hombre que logró sobrevivir. Otro cayó al piso. En ese momento el sistema de video también sufrió daños. Escombros y una espesa humareda fue lo que queda en la escena. A quienes trabajaban en el lugar el atentado los tomó por sorpresa, pues afirman que nunca escucharon amenazas. Nada. Él ha sido una persona que hasta ha salido sin escoltas, pues uno más de todos. Ha sido así porque a lo contrario la gente en la calle si lo ve, lo cuida. Él es de los que él no tenía ninguna amenaza. Destrucción, muerte y dolor es lo único que hoy queda en el sitio de la explosión. El buen trabajo en equipo y la rápida reacción una vez más terminaron en la detención relámpago por parte del cuerpo policial de la isla de Aruba este jueves, cuando tan solo 2 horas después de que se hubiese desarrollado un robo en Brazil Food Center, la policía logró resolver este caso. Para el cuerpo policial esto literalmente fue matar 2 pájaros de un solo tiro. Además, los 5 jóvenes capturados de edades entre 18 a 22 años también son sospechosos de cometer un atraco la noche del miércoles en Lusitana Bar. Al momento de que cometieran el hurto en Brazil Food Center, miembros de la patrulla móvil realizaron un operativo de búsqueda preventiva en las escuelas de San Nicolás y reaccionaron de inmediato ante el mensaje. Luego llegó el momento del equipo K9 para dejar que los perros también hicieran su trabajo y verificaran en ambos vehículos si no había presencia de cualquier sustancia o arma ilegal. Los vehículos eran 2 Nissan Sentra que fueron movilizados a la estación de policía. Como resultado de su rápida reacción, en menos de 2 horas se encontraron con los vehículos involucrados, detuvieron inmediatamente a los sospechosos y confiscaron 2 armas de fuego y bastante dinero. Los 5 sospechosos siguen detenidos y bajo investigación del caso por parte del Cuerpo Policial de Aruba. El ingenio de las organizaciones de narcotráfico no tiene límites. Esta madrugada la policía de Ecuador encontró cocaína camuflada en cajas de banano que iba a ser exportada a los Estados Unidos. Nuevamente el puerto de Guayaquil es el sitio elegido por bandas de narcotráfico para intentar enviar droga a otros países. Entre la noche de ayer y esta madrugada la policía encontró 47 kilos de cocaína en 2 contenedores. El ingenio de los traficantes genera nuevos métodos para camuflar el alcaloide. En esta ocasión estaba escondido entre las paredes de cartón de las cajas de banano. Había entre 2 y 3 paquetes por caja, cada uno con aproximadamente 200 gramos de droga. La fiscal antinarcóticos Yanina Villagómez participó en el operativo, donde colaboraron unidades especiales de inteligencia. En este caso estamos hablando del WIPA, la unidad
encargada justamente de los puertos y aeropuertos. Recordemos que nuestra ciudad específicamente tiene muchos puertos y es una de las formas de sacar, que se pretenda sacar fuera del país. La creatividad de los narcotraficantes los lleva a utilizar productos de exportación como escudo para sus ilícitos. El pasado lunes se encontró cerca de 1 tonelada en bananos sintéticos, una práctica que según la fiscal se está haciendo común entre estas redes internacionales. La droga puede estar contaminada, puede estar debidamente camuflada en frutas de diferente naturaleza, como puede ser un plátano, como puede ser piña, como puede ser sandías, melones. Ya hemos tenido, también hay en recipientes tipo enlatados, a su vez también en objetos como por ejemplo cerámica, puertas. Este operativo se realiza paralelamente en Guayaquil, Pasaje y otras localidades de la provincia de El Oro. Ya hay 3 detenidos, entre ellos el presidente y el gerente de la compañía exportadora de las cajas contaminadas. Esta mañana se realizó un allanamiento en otros inmuebles en Pasaje, donde encontraron más droga, y por la tarde se realizará la audiencia de flagrancia en Guayaquil. Y en Colombia también se está llevando a cabo el Carnaval de Barranquilla, donde tanto locales como turistas disfrutan de las mejores comparsas y carrozas adornadas con coloridos y música folclórica de esta parte de Colombia. Anoche se realizó el reinado de Carnaval de Barranquilla, en el que María Margarita Díaz Granados quedó elegida como la reina del Carnaval 2014 de Barranquilla. Anoche el Carnaval de Barranquilla coronó a su reina en medio de un espectáculo que rindió honor a las 3 etnias que forman parte de la herencia carnavalera. María Margarita Díaz Granados, conocida como Maki, lució un diseño en color fucsia de la diseñadora Amalinde Swan. La soberana le dio gracias a Dios y a su familia por el bello momento por el que está atravesando. Asimismo, en esta noche especial, el dominicano Juan Luis Guerra puso a gozar al público asistente al carnaval con sus típicas sonadas, generando un gran ambiente entre todos los asistentes. Y hablando de carnaval, Santiago, capital de la República Dominicana, cierra por todo lo alto el desfile final del carnaval, y en esta fiesta popular que concentra a miles de personas cada año entre niños y adultos. Junior Marte nos tiene los detalles. Es la muestra del derroche de alegría vivido aquí, al cierre de esta fiesta del pueblo. La avenida de las Carreras resultó pequeña para la gran cantidad de personas que asistieron al desfile. Mira, entre grupos federados y grupos independientes hay alrededor de 200 grupos que ya están desfilando aquí en el Carnaval de Santiago hoy. Último carnaval, tú sabes que hemos tenido un evento majestuoso. En Santiago no ha ocurrido ningún hecho lamentable. Pueden ocurrir trifulcas que momentáneamente pasan, pero no, ustedes no han oído decir de muerte en el Carnaval de Santiago, de personas heridas, sino cosas que se dan donde hay miles y miles de personas disfrutando de un carnaval, pero la seguridad se ha implementado con los vendedores, con la botella de cristal. Los tradicionales lechones joyeros y pepineros, así como de fantasías y un sinnúmero de personajes pintorescos, dan un toque de alegría a estas fiestas. Hay como un aspecto de retroalimentación, de conciencia, de que esos personajes y la teatralidad con su parlamento, hay que volver nuevamente al carnaval, a lo que es la historia nuestra de Santiago Caballero, porque por esa razón es el carnaval de más variedad de participación colectiva y sociabilizada que tiene la República Dominicana. Inmenso de emoción en este gran cierre del Carnaval de Santiago. Muy contento de poder haber tenido una participación completada con esta gran jornada del 2014.
La creatividad e imaginación estuvo presente a todo lo largo de la zona de carnaval. Gozando el carnaval, el que llega aquí a Santiago y no disfruta el carnaval, está jodido. Esto es lo mejor que se ha hecho en el país y en el mundo entero. Siempre en la organización se le escapa algo, pero está precioso y los grupos están preciosos en el mundo. Hay que venir y apoyar el carnaval de Santiago. Más de 100 grupos de lechones y comparsas se dieron cita en este desfile final de carnaval. En Santiago, Junior Marte, Noticias SN. Y se llegó el fin de semana. Aruba por fin celebra oficialmente su carnaval número 60, una fecha por la que muchos esperan durante todo el año. Muchos trabajan en sus trajes, otros en las comparsas, otros también se preparan para tener el mejor físico para esta temporada. Pero lo mejor es que todos tienen un mismo fin: disfrutar del gran carnaval de Aruba. Este fin de semana por fin Aruba celebra su carnaval número 60. Un fin de semana en donde tanto en San Nicolás como en Orangestad las calles se visten de luces de colores, carrozas, música, colorido, pero sobre todo mucho ambiente. Tanto las personas que participan en el carnaval como los espectadores, todos comparten una sonrisa y una única alegría de un carnaval que viene anclado a la cultura de la isla y que por décadas se ha implementado y se ha convertido en ícono representativo mundialmente. Ya pudimos observar que desde las paradas de luces, paradas de niños y todos los eventos nexos al carnaval son un abrebocas de lo que se podrá vivir este fin de semana con la parada grande el sábado en San Nicolás y la parada grande el domingo en Orangestad. Pero recuerden que también se puede disfrutar el carnaval de una forma responsable, sin abuso de alcohol y respetando a los demás. El carnaval número 60 lo pueden vivir a través de nuestra programación de ATV, ya que ambas paradas serán transmitidas en vivo por nuestro Team Y5. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushipawe. Bompa mañana.